Los apoyan y garantizan frenar los excesos y el radicalismo de cualquier tipo. Bueno, vamos al tema del día. A Colbún y Andesa les queda presentar el caso Hidro Aysén ante el tercer tribunal ambiental que está ahí en Valdivia y eventualmente frente a un fallo adverso de ese tribunal dispone de un recurso de casación ante la Corte Suprema. Eso en el papel, porque la verdad en el mercado entienden que la decisión del Comité de Ministros de hoy le dio un golpe mortal, definitivo a este proyecto que en 12 años iba a entregar 2.750 megawatts, lo que es harta energía. Estamos con el ministro clave de la reunión de hoy, que hizo las veces de anfitrión, Pablo Badenier, ministro de Medio Ambiente. Bienvenido, muchas gracias para hacer la discusión. También con Sebastián Bernstein, que es ingeniero, consultor, fue secretario general de la Comisión Nacional de Energía. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos. Buenas noches, Juan. Y con Patricio Rodrigo, que es director ejecutivo de Chile Ambiente y que tiene una identidad muy intensa, ¿no es verdad?, con lo que ha sido este proceso de Hidro Aysén. A los tres, muchas gracias por estar acá. Gracias por invitarnos. A Patricio lo veo con una sonrisa oreja a oreja. ¿Estás satisfecho por el resultado de hoy? Sí, por supuesto. Fueron 8 años de campaña ardua, gran respaldo ciudadano. Y yo creo que se ha logrado probar que el proyecto tenía un conjunto de irregularidades que eran insalvables. Y estamos muy satisfechos también de la acción que ha hecho el gobierno, el Comité de Ministros, de haber sido riguroso en la evaluación de las reclamaciones, porque en el fondo no queda otra que rechazar este proyecto. Ministro, yo decía que es mucha energía la que queda en el camino, ¿no es cierto? Y por ende hay que saber con mucha precisión también cuáles fueron exactamente las razones técnicas en virtud de las cuales el Comité de Ministros toma esta decisión de sacar de escena el proyecto Hidro Aysén, que había sido aprobado, recordemos, por la misma autoridad ambiental hace, ¿cuánto? ¿3 años? El año 2011 Exacto. Había sido aprobado. A lo que nosotros nos corresponde como Comité de Ministros es pronunciarnos sobre los recursos de reclamación, sobre materias reclamadas. Básicamente nosotros identificamos 3 grandes materias que tienen la entidad suficiente para dejar sin efecto esta resolución de calificación ambiental del año 2011. Primero, un tema bastante sustantivo, que en la práctica, en el marco de la evaluación ambiental del proyecto, no hay un plan de relocalización de las 39 familias que deben relocalizarse. 115 personas más o menos. Exacto, 39 familias. Correcto. Ese plan de relocalización, que es una medida de compensación, no existen los antecedentes para evaluarla como tal. Por lo tanto, nosotros, como Comité de Ministros, observamos que ahí hay una deficiencia relevante en términos de la evaluación que se hizo del proyecto. Entiendo. Segundo, del punto de vista de impactos ambientales sobre la flora y fauna acuática por cambios de caudal intradiarios, también es un impacto no configurado como tal y por lo tanto también no tiene medidas de mitigación, reparación y compensación. Y ustedes comprenderán, para un proyecto hidroeléctrico, los impactos ambientales sobre el ecosistema acuático es una materia bastante fundamental. Y tercero, también nosotros identificamos una deficiente línea base del punto de vista de la fauna terrestre en el área de influencia del proyecto, y por el lugar de emplazamiento donde está este proyecto también son variables ambientalmente bastante sustantivas. Yo escuché durante la tarde y es exactamente lo que usted está diciendo ahora. No es que yo plantee o quiera decir que son elementos sencillos, pero son temas que probablemente uno pudiera pensar si se hubieran unido los locales, la gente de Aysén, el gobierno y las empresas o la empresa, podrían haber tratado y solucionado a tiempo, ministro. Y en cambio lo que termina ocurriendo es que se cae un proyecto bastante relevante para la matriz energética de Chile, porque además es un proyecto de generación energética que tiene una gran inversión inicial, pero que es de operación bastante barato, comparado con carbón, con gas, en fin. Sin duda, en el proceso de evaluación, de hecho, se les consultó en el IXARA número 1, número 2, número 3, estas materias que yo te comento. Yo creo que el titular optó por presentar estas medidas post-resolución de calificación ambiental que nosotros creemos, y lo hemos dicho en el análisis de otros proyectos, muchos de ellos que se judicializan, que a veces, y esto es un trabajo para nosotros, es una pega para el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que las evaluaciones tienen que ser más completas, tienen que ser integrales y no dejar condicionado post-RCA algunas materias. Ha dado la impresión de que políticamente era imposible que este gobierno aprobara Hidro Aysén, sobre todo después de lo que dijo la presidenta de la República, Michelle Bachelet, que el proyecto era inviable hace menos de un año. ¿Se fue justo, ecuánime, al analizar este proyecto? Siendo bien francos, la suerte estaba echada antes de la reunión de hoy, ministro. Se escuchó la voz de la calle, se critica. No, mira lo que dijo la presidenta, entonces candidata, es que efectivamente era un proyecto inviable. Nadie podría decir que un proyecto es viable si es un proyecto que tiene 35 recursos de reclamación y pendientes de resolver
por más de 2 años y medio. En esas condiciones, obviamente, el proyecto no tiene viabilidad y lo que nos correspondió a nosotros es poder resolver estos recursos de reclamación. Sebastián, ¿cómo lees o cómo evalúas lo que ocurrió hoy y qué efectos va a tener? ¿Cómo tiene que el empresariado leer la decisión del Comité de Ministros? Porque los grandes ríos, la potencia hídrica de Chile sigue estando en el sur y seguramente va a seguir necesitándose, que la explotamos con mayor intensidad en torres de transmisión o sistemas de transmisión hacia el norte. ¿Qué tienen que empezar a pensar los empresarios o las empresas dedicadas a la generación de energía eléctrica? ¿Hay que empezar a despedirse de la hidroelectricidad? A ver, el proyecto tenía algunos problemas en el orden ambiental que ha descrito el ministro. Yo pienso, sin embargo, que se había generado a nivel político, a nivel de la sociedad y de expresiones que han salido a la calle, se ha hablado mucho de la calle, un ambiente negativo para el proyecto y en lo cual, en cuyo contexto entonces resultaba muy difícil que el proyecto se aprobara. La verdad es que el proyecto no bastaba tampoco con que se aprobara el proyecto de las centrales si no estuviese la línea, que yo lo veía como el tema más complejo. Lo que encuentro más serio acá es que prácticamente se ha muerto un proyecto que está en una etapa de infancia y que yo pienso que es valioso para el país porque es un recurso muy importante en términos de energía limpia. Aporta aproximadamente casi 1/3 de toda la energía que se genera hoy en todo el país, entre el SIC y el SIN. Y era obviamente un elemento clave para el desarrollo en la próxima década. Técnicamente, a juicio suyo, Sebastián, ¿estuvo bien o mal tomada la decisión técnica que toman los ministros? A ver, puede ser que en lo formal esté bien tomada técnicamente, pero creo que se pudieron, como usted mismo lo sugirió recién, Juan José, medidas anteriores que hubieran evitado este fusilamiento del proyecto en esta etapa, en que se le da muy pocas probabilidades de vida. Y creo que el país pierde un recurso muy importante de energía limpia, de energía renovable, que nos permitiría no depender en la forma que vamos a tener que depender en su reemplazo a través de centrales termoeléctricas. Yo creo que ese es un tema que vamos a poder tocar más adelante. Yo preguntaba por los efectos que esto puede tener en el futuro en torno al precio, ¿no es verdad?, de la energía, que se ha hablado en estas horas también. Pero además Endesa y Colbún le habían metido decenas de millones de dólares a este proyecto. Esa plata, que es un montón de plata para cualquier empresa, se pierde. ¿Usted cree que de aquí en más atendida a esta circunstancia, y si uno se remonta a Barrancones y otros casos, va a haber directorios de empresas de generación energética dispuestos a arriesgar parte de su patrimonio en proyectos de esta naturaleza? A ver, en megaproyectos de este tipo es obvio que debe haber un cierto grado de acuerdo nacional, más allá de las reglas o del sistema legal de aprobación de proyectos. ¿No existe hoy día, Sebastián? Creo que no existe. Creo que la institucionalidad se ha quedado corta para proyectos de esta naturaleza. Hay otras miradas. Creo que lo mismo pasaría en el caso de centrales nucleares. Correcto. Entonces, a propósito de eso, quería citarle una frase a Patricio. Hay una frase que se cita harto del expresidente Ricardo Lagos, que la dice el 2010, la voy a leer acá. Chile no puede decir que no a Hidroaicén, no a energía nuclear y no a todo. No a todo es también a las termoeléctricas, en fin. ¿Es sostenible un no a todo, Patricio, si se considera además que las energías limpias aparentemente no dan para abastecer todo el incremento de la demanda energética de Chile? No, yo creo que no se puede decir no a todo, pero las cosas hay que hacerlas bien. Y aquí se dice, bueno, se escuchó la calle, qué bueno que se haya escuchado la calle. Recordemos simplemente la frase de un sabio que nos enseñaba, Albert Einstein, que decía que las metas las define la sociedad. La política, la ciencia y la tecnología son instrumentos para alcanzar las metas. Lo que pasa es que aquí al revés. Ha sido la economía, la tecnología, los tecnócratas los que han intentado definirle las metas a la sociedad y imponérselas por la fuerza. Y aquí hay un cambio de ciclo cultural. La gente está cansada que le definan las metas sin ni siquiera preguntarle a ellos si les gustan o no. Entonces hay que entender, y el mundo empresarial tiene que entender, y afortunadamente el gobierno se ha hecho eco, el gobierno de la presidenta Bachelet, de este cambio de ciclo. Ahora, también se habla de un cambio de ciclo político, y hay que escuchar a la ciudadanía. Cuando hablas de la voz de la calle, Patricio, quería citarte nada más, porque hay que convenir que no hay una sola voz, una voz única de los aiceninos o de la gente de la Patagonia respecto de Hidroaicén o contra Hidroaicén. Hay esta voz de la Patagonia y hay otras agrupaciones que son bien favorables. Dicen, aquí voy a leer también, se escuchó a gente que no vive en la región y eso nos molesta, pagamos la energía y el agua más cara del país.
y tenemos déficit en caminos, puentes, y la región no tiene posibilidades de desarrollarse sin este megaproyecto, significa un despegue, estamos siendo presa fácil de los ambientalistas, en fin. ¿Ustedes sienten que han representado realmente y fielmente la voz de la Patagonia? Mira, nosotros nos sentimos representando un movimiento ambiental y ciudadano que según la encuesta entre un 70 y un 80% de apoyo que hemos tenido. Y los dirigentes que tú mencionas en realidad somos organizaciones creadas por Hidroaicén en la zona justamente para generar un barullo que no representan a nadie. Son funcionarios pagados por la empresa. Entonces no pueden darle el mismo. Al final eso se expresa en democracia en mayoría y en votaciones. Esa es la voz de la calle expresada en democracia. Entonces no hay que poner en igualdad de condiciones, digamos, opiniones que no tienen el mismo peso, digamos, político al punto de vista del caso ciudadano. Sin duda que hay que escuchar, pero aquí yo iría, yendo un poco concordando con Sebastián, aquí falta un importante instrumento de definición de política, que es el ordenamiento territorial. No podemos, proyectos de esta envergadura, no podemos definirlo caso a caso vía el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque el sistema no fue hecho para definir políticas, fue definido para evaluar proyectos. Y este país ha carecido de un instrumento que es muy importante, que es decir, hacer participar a todos los actores, en función de las vocaciones territoriales, sus potencialidades de uso, turísticas, energéticas, agrícolas, de conservación, conciliar los usos múltiples en función de los intereses de los actores, y con eso poder tomar decisiones y darle señales al empresariado también que den certeza jurídica. No se trata de que pierdan plata, pero que hagan buenos proyectos. ¿Qué viene entonces ahora, ministro? Porque se van 2.700 megas del sistema. ¿Y qué está mirando el gobierno? ¿Se vienen centrales térmicas a carbón, de las cuales se aprobaron muchas en el anterior gobierno de la presidenta Bachelet, o se van a revisar otras opciones? No, mira, yo creo que aquí no hay que poner escenarios catastróficos, o sea, pongamos las ¿Apagón cosas... no viene? vienen apagones, aunque algunos quieran transmitir aquella señal. Este proyecto, si se hubiese aprobado, de acuerdo al plan de obras de la Comisión Nacional de Energía, recién inyectaría 340 megas el año 2024. Así es. Tal como fue concebido este proyecto, demora en su etapa de construcción 12 años. Entonces, un poco ponerlo en la perspectiva de esta urgencia, como si hubiesen apagones a la vuelta de la esquina. Por lo demás, hoy día en el sistema de evaluación de impacto ambiental, hoy día existen más de 80 proyectos en proceso de calificación ambiental. La semana pasada la presidenta inauguró la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica. El día de ayer se aprobó un proyecto de bioenergía en la comuna de Cabrero, en la 8ª región. O sea, aquí hay proyectos, no de la envergadura obviamente de Hidroaicén, pero hay proyectos que se están evaluando en el sistema de evaluación de impacto ambiental, y hay otros muchos también evaluados y no materializados. Por lo tanto, es importante poner esta perspectiva. Ahora, ¿es posible, ministro, y alguien especulaba durante el día, que Hidroaicén, no sé, reflote o reviva con otro nombre y con modificaciones al proyecto, con, no sé, una línea de transmisión submarina, se ha dicho, con mayores aportes al entorno y a la población, o usted lo ve inviable eso? No, hoy día, en teoría, un proyecto podría perfectamente reingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Aunque explote la misma zona que se encontró ambientalmente peligrosa, obviamente el proyecto, un proyecto mejor concebido, con un nivel de aceptabilidad mayor, quizás de otra envergadura, con impactos bien estimados y evaluados, con buenas medidas de compensación. Efectivamente, un buen proyecto. El presidente de la SOFOFA, entre otros, dijo que esto va a significar, Sebastián, que las cuentas de la luz van a ser más caras. Ya pagamos la energía de las más caras de América Latina. ¿Se puede hacer una proyección realmente en esa dirección y de esa naturaleza en razón de la salida de Hidroaicén, o es aventurado? Porque en los últimos 4 años ya ha subido la energía, creo que un 20%, y la proyección que se hace es que si no se hace nada, a contar de ahora, va a subir un 30 y tanto % en 7 años. Se ve bastante duro el panorama. A ver, no es automático ni inmediato. O sea, primero no hay riesgo de apagón porque hay otras formas de reemplazarla. Ahora, lo que sí ocurre es que en la medida que nos vayamos acercando hacia el año 2020, en que van a haber licitaciones de las distribuidoras por bloques bastante importantes y al mismo tiempo proyectos mineros que van a estar requiriendo energía, así como proyectos industriales, o sea, en el fondo todo el país creciendo, nos vamos a acercar a un momento en que la desaparición de Hidroaicén, que permitía a partir del año 25 llenar o por lo menos cubrir un abastecimiento bastante seguro, confiable, regular, desaparece. Y en esa perspectiva, los únicos proyectos de generación de base que puedan entrar a sustituirlo son proyectos termoeléctricos.
Y ahí hay dos alternativas. O se hacen centrales a carbón, en cuyo caso los precios no subirían. Que es más barato, claro. Se seguirían con los mismos precios si se tuviera Hidroaicén o no, daría lo mismo porque la central a carbón permite mantener un precio bajo. Y ahí está, las centrales a carbón pueden emitir poco localmente con las nuevas normas de emisión que se han dictado, pero obviamente está el tema de la emisión de CO2, el impuesto verde, en fin, pero un efecto menor. La alternativa a que no se puedan hacer centrales a carbón en la medida como para reemplazar a Aysén es que se hagan centrales a gas, y eso es claramente más caro. Y como esa decisión va a haber que tomarla muy pronto, en los próximos 3 años, entonces no sabemos qué efecto va a tener en los precios. Va a producir un estrés en el sistema de todas maneras. A propósito de apagón, se nos apagaron algunas luces, descendió visiblemente el nivel de luz en el estudio, pero nos quedan un par de minutos todavía. Sabotaje. Para ustedes, Patricio, la opción de quién más pasa por... Volvió la luz. Volvió a la luz, ¿viste? ¿Es de quién más? ¿Son centrales a carbón o a gas? ¿Una opción de precio? Es un falso ¿Cuál dilema. es la mirada? Por eso digo. Es un falso dilema. Reemplazar a Hidroaicén cuando entraría en el 2025, quizás hasta el 2035, va a poder... el avance tecnológico es tan grande que hoy día no solamente es carbón o gas, hay energías renovables de potencia firme que pueden reemplazar lo que espera la economía de esta energía, que es potencia firme para la minería. Y eso hay que sincerarlo. Aquí se requieren proyectos de potencia firme que abastezcan la minería. Y eso, claro, lo logra Hidroaicén, lo logra el carbón, lo logra el gas, pero también hoy día, por ejemplo, la torre solar que se está construyendo en el norte es energía solar que da potencia firme. Quizás hoy día un poco cara, pero el costo está bajando. También está la torre eólica, la torre de Atacama, que hay un proyecto que está circulando, que es una torre que produce las 24 horas del día energía eólica y produce entre 500 y 600 megas de potencia firme y a $60 por megawatt hora. O sea, más competitivo casi que la hidroelectricidad y al lado del consumo de las minas. Entonces no nos ahoguemos en un vaso de agua. El avance tecnológico y el desarrollo de proyectos en la medida que se desarrolle un mercado verdaderamente competitivo, que eliminemos las barreras de entrada que hoy día existen, y es lo que está empeñado el ministro Pacheco, justamente en hacer más competitivo el mercado, van a haber muchas otras fuentes que ya están llegando. Hay más de 11.000 megawatts de proyectos de energía renovable ya en carpeta y 1.000 funcionando. O sea, el futuro, yo diría, la energía en Chile no es preocupante. Somos millonarios en energía, tenemos que desarrollar la inteligencia en aplicar buenos proyectos con cercanía a la demanda, no grandes centrales, sino que ojalá cientos, miles de centrales de generación distribuida en un nuevo paradigma de generación eléctrica con cercanía a la demanda. Sí. Ministro, finalmente, ¿qué espera usted de esta apelación que ha anunciado, o se sabe ya que va a ejercer Hidroaicén en el Tribunal Ambiental? ¿Es posible que ese tribunal revierta judicialmente una decisión que ha sido administrativa y política? Efectivamente, o sea, yo en teoría no podemos negarnos a eso. Efectivamente el tribunal tiene sus competencias y fallará de acuerdo a lo que a ellos le parezca y en derecho y de acuerdo al mérito de los antecedentes que presenten las partes. Yo lo estimo bastante poco probable. Acá hay una resolución bastante bien fundada, reconocida por varias partes, y esperamos tener un fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Aquí vuelve a su cauce en la materia de tratar los recursos de reclamación. Acá todos tienen derecho a reclamar y también tienen el derecho a que la autoridad administrativa les pueda responder en forma y en fondo. Le tenemos que agradecer al ministro de Medio Ambiente la gentileza de haber estado acá, lo mismo que a Sebastián Bernstein y a Patricio Rodrigo, en esta discusión que ha resultado, a mi juicio, bastante interesante. Muchas gracias y buenas noches. Se pasó rápido el tiempo. Se pasó rápido y fue largo rato. Gracias. Así es. Bueno, vamos a corte y regresamos con más a medianoche. No se vayan.